Escucha su cátedra, estudia sus ideas, pero ahora conocerás Detrás del filósofo. Gabriel Schutz, hacia la terapia filosófica. Gabriel Schutz es uno de los profesores extranjeros de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Él, desde sus estudios de posgrado, se ha concentrado en la academia. Hoy en día es uno de los profesores más queridos por los alumnos de filosofía. Conoce más de este profesor en el capítulo de hoy de Detrás del filósofo. Hoy presentamos Gabriel Schutz, entre Uruguay y México. En Montevideo, Uruguay. Nací en un contexto bastante álgido. Yo nací el 11 de abril y el 27 de junio fue el golpe de estado militar. O sea que la situación social y política estaba muy tensa. Y bueno, efectivamente, ¿no? Pocos meses después que yo nací, vino la dictadura y duró 11 años. El proceso cívico-militar uruguayo se inició formalmente el 27 de junio de 1973 y finalizó el 1 de marzo de 1985. Se trataba de un corte en la vida nacional comparable a la Guerra Grande, al periodo militarista de Latorre y Santos y a la vigencia política del golpe de estado de Terra. Sus consecuencias en la vida del país han sido profundas y marcaron una nueva etapa en la evolución de Uruguay. O sea que en mi infancia, mi niñez, en mi preadolescencia, había dictadura. Yo no viví fuertemente la dictadura en el sentido de que mi familia no era muy politizada, por lo menos no se metían mucho, ¿no? Entonces estuvieron como bastante al margen, no eran militantes. Solo se vivían cosas como que el cabello tenía uno que tenerlo muy corto si era para ir a la escuela, no podía pasar. Cosas así, ¿no? Me tocó, por lo tanto, en la adolescencia vivir el regreso de la democracia. Y el Uruguay es un país tremendamente político y tremendamente republicano, y con instituciones democráticas muy sólidas, ¿no? Es un país admirable en ese sentido. Entonces, bueno, me tocó a los 15 años, poco antes, participar de los debates con respecto al regreso de la democracia, la negociación de la entrega del poder por parte de los militares, la dictadura militar, a los partidos políticos, los debates que había. Todavía el marxismo estaba fuerte porque era antes de la caída del muro de Berlín. Por lo tanto, aunque mi infancia y niñez no fueron muy politizadas, mi adolescencia ciertamente fue muy política, ¿no? La dictadura cívico-militar uruguaya se extendió entre el 27 de junio de 1973 y el 28 de febrero de 1985. Fue un periodo durante el cual Uruguay fue regido por un gobierno militar no ceñido a la Constitución y surgido tras el golpe de Estado del 27 de junio de 1973. Dicho periodo estuvo marcado por la prohibición de partidos políticos, la ilegalización de los sindicatos, medios de prensa, la persecución, encarcelamiento y asesinato de opositores al régimen. Hay una familia de clase media, profesionales liberales, papá, un contador, le aburría mucho su profesión, un hombre muy creativo para el trabajo, muy tenaz, muy honesto, y se puso a hacer edificios porque sus hermanos son arquitectos, y se puso a hacer negocios por ese lado, y esa ha sido su tirada. Lo ha hecho bien. El Dr. Schutz vivió en el seno de una familia de profesionistas, lo cual le permitió vivir cómodamente. Más tarde, la profesión de su madre lo influiría a tomar el camino de la terapia filosófica. Y mi mamá es psicóloga. Primero empieza con musicoterapia, trabaja con autistas. Pienso que ella me heredó un poco la preocupación por la terapia, por el camino filosófico que seguí finalmente. Una gran amante de la música, una melómana, una voz soprano fabulosa, cantó en coros. También yo, tenor, no soprano. Con una hermana, una familia pequeña. En Uruguay la gente no tiene muchos hijos. Una familia promedio tienen 3 hijos, 2 hijos. Nosotros somos 2 nada más. Eso, no mucho más. No personas, no intelectuales, no una familia ilustrada. Se volvieron ellos con los años muy buenos lectores, muy cinéfilos, porque tienen más tiempo, pero no es una familia de intelectuales para nada. Cuando Gabriel llega a la universidad, se encontraría en una disyuntiva con respecto a la carrera la cual elegir, lo que lo llevó a estudiar psicología, ingeniería y finalmente ciencias de la comunicación.
Psicología estudié un año y la dejé, estudié ingeniería un año y la dejé. Primero ingeniería y luego vino psicología y comunicación a la vez. Psicología la dejé por el medio, estudié 2 años en la facultad de psicología y comunicación la terminé. Yo siempre tomé decisiones por razones muy extrañas con respecto a las profesiones. Nunca me costó mucho determinarme en ese sentido. Entonces empecé a estudiar comunicación porque me gustaba dibujar, era lo que más me gustaba hacer. Por eso estuve mirando los cuadros aquí. Me sigo dibujando y me atrae mucho esa parte. No tenía la menor idea de lo que era. Entré por ese lado, me dio algunas herramientas, es una carrera bastante banal en muchos sentidos. Pero filosofía de la comunicación, que vimos cosas de Hannah Arendt o Hirschman, fue muy interesante. Y era donde yo creo que brillaba más en materias fuertemente teóricas y demás. También me gustaban mucho matemáticas y yo entré a la facultad de ingeniería por error. Si hubiera sido matemática pura, a lo mejor me habría seguido, solo que no sabía ni siquiera que era una opción y no me veía construyendo puentes o carreteras. A pesar de que Gabriel había encontrado su amor por la filosofía, su práctica laboral aún estaba inclinada a las ciencias de la comunicación. Entonces, bueno, cuando terminó comunicación trabajé en medios de comunicación bastante tiempo, fui productor de radio, tuve un programa de radio, fui productor de televisión, trabajé, esto es bastante vergonzoso, como redactor en una agencia de publicidad, moralmente reprobable. Cuando apenas cumplía 24 años, Gabriel descubrió su vocación docente y ya contaba con algunas publicaciones hechas. Y luego muy rápidamente empecé a dar clases, ¿no? A los 24 años empecé a dar clases, sobre todo clases de teoría de la narrativa en la Facultad de Comunicación. Yo empecé a escribir, soy escritor, publiqué libros en Uruguay y tal, o sea, es quizá mi profesión de base, mi oficio de base, la escritura, escribí cuentos y novelas fundamentalmente, y empecé a dar clases de teoría de narrativa, semiótica en algún momento, etcétera, talleres de escritura creativa. Cuando Gabriel se encontraba a mediados de sus 20, Uruguay sufre una crisis económica muy fuerte, que también repercutiría en la vida profesional, personal y sentimental, lo cual lo orilló a plantearse 2 posibilidades: irse a estudiar Kung Fu a China o ir a estudiar filosofía a La Plata, Argentina, o a la UNAM, en México. Y eso lo sostuve un tiempo y estaba como inquieto. En Uruguay hubo una crisis económica muy fuerte hacia 2002-2003, seguramente aquí se enteraron más de lo que sucedió en Argentina, el famoso corralito, pero si Argentina está mal, Uruguay eso sobra, porque es un país muy pequeño, ¿no? Y Argentina es un país muy grande. Entonces, bueno, me quedé sin trabajo, dando clases, tenía la posibilidad de retomarlo el semestre siguiente, pero terminé una relación de amor bastante larga, como que todo se desmoronó. Y dije, bueno, y yo practicaba Kung Fu en esa época de manera muy tenaz. Entonces había como 2 opciones en mi vida: o me voy a China, que era delirante, solo averigué un poco academias de Kung Fu, pero nunca me lo tomé en serio, o me voy a estudiar filosofía, que era como una vieja inquietud que tenía. Uno de mis mejores amigos había hecho su doctorado en Oxford, se había especializado en Santo Tomás de Aquino, eso a mí no me interesa personalmente mucho, pero me dio como orientación, exploré. Una opción era Brasil, donde ya había vivido, más o menos hablaba portugués. Otra opción era Argentina, no Buenos Aires, La Plata, que en su momento tuvo un departamento de filosofía correcto. Y otra opción era la UNAM. Y la UNAM sonaba muy tentador porque a nivel latinoamericano era una universidad prestigiosa, importante. Me daban beca, que eso no era un dato menor. Y tenía aquí una prima, que ya no vive aquí, ahora vive en Chile. Entonces como que todo eso hacía parecer que México era la mejor opción. Apliqué con un proyecto, como no tenía licenciatura en filosofía porque había hecho comunicación, entré en prerequisitos con un proyecto sobre Leibniz, metafísica del siglo XVII, una cosa completamente abstrusa, interesante tal vez. Y bueno, me fasciné mucho, ¿no? Mi idea no era quedarme en México, era hacer la maestría y eventualmente regresar, explorar la filosofía. Gabriel encontraría en el Kung Fu algo más que en la filosofía. Pero entré en metafísica porque de alguna manera con las artes marciales yo había tomado contacto con un maestro de Kung Fu extraordinario que tuve, el mejor maestro, el único maestro que tuve en mi vida. Ningún profesor de filosofía me enseñó lo que me enseñó él, ciertamente, con actitud, con congruencia, porque era eso, era un modo de vida, ¿no? Para él, el arte marcial, el budismo, etc. Y yo no he visto esa congruencia, creo que tampoco siquiera se busca en la filosofía profesional hoy día, ¿no?
Entonces eso hizo que me metiera bastante en taoísmo, que leyera como los clásicos de la China antigua, el Tao Te Ching, el I Ching, el Liezi, el Zhuangzi, todos esos tratados. No tanto de budismo, más de taoísmo. Quedé muy fascinado con eso, me hablaba en un lenguaje que podía comprender muy bien. Y entonces entré con un proyecto de metafísica porque mi pensamiento era muy metafísico en ese momento. Hice los prerequisitos y luego tomé un camino muy distinto, en verdad, ¿no? Que se fue volviendo más y más práctico, sin descuidar la parte, tal vez metafísica, pero ya no un proyecto de metafísica del siglo XVII, ¿no? Me pasé para Kant, luego me pasé para Husserl, y mi trabajo de maestría fue sobre Husserl y sobre un problema de identidad personal a partir de la teoría de los todos y las partes. Luego el camino filosófico tomó como otro carácter. Me fasciné mucho con la fenomenología de Husserl porque me parecía que había ahí, primero, una filosofía más literaria, en cierto modo, en el sentido de que, como es una filosofía descriptiva que procede por descripción de la esencia, de la vivencia, de la conciencia, y no por argumentación. Y yo tengo bastante oficio escribiendo y me gusta mucho escribir. Escribí varios cuentos, publiqué algunos, gané una mención en Casa de las Américas en Cuba hace algún tiempo, bastante filosóficos, un poco cuentos fantásticos. Últimamente ya no estoy tan interesado en eso. Cuentos realistas, escribí una novela corta que publiqué también, Rapsodia Nocturna se llama. Todo eso está publicado en Uruguay. Aquí en México se publicó una compilación de algunos cuentos, lo publicó la UNAM, bajo el título El Fuelle Infinito. Fuelle es en Uruguay, ustedes sabrán que hay, que se escucha tango, ¿no? Es un género importante en Uruguay, en Argentina, y uno de los instrumentos fundamentales del tango es el bandoneón, que es este acordeón grandote, y la parte que se contrae y se expande se llama fuelle, ¿no? Y ese cuento habla de un bandoneonista, el fuelle infinito. Entonces, bueno, como me gustaba mucho la escritura y la posibilidad de escribir, me fasciné mucho con la fenomenología. Encontré muchas afinidades con actitudes que me parecían importantes en la vida, ¿no? Con deslumbrarse con pequeñas cosas y demás. Husserl tenía este famoso dictum de no irse con los grandes billetes, sino con las moneditas, ¿no? Porque había que empezar con la filigrana de la vida para luego llegar. Y me fasciné mucho con eso, trabajé bastante en fenomenología. Yo lo que siempre intenté hacer fue, más que una exposición exegética de Husserl o de algún fenomenólogo, que eso me da mucha flojera, y es lo que tristemente creo que se hace bastante en fenomenología, es propiamente hacer fenomenología, es decir, describir. Entonces, bueno, es una especie de descripción de cómo en cualquier presente vivo, y como en cualquier instante vivo, presente, de vida, de una conciencia cualquiera, están escorzándolo, por usar un lenguaje en realidad de José Gauss, el futuro y el pasado, cómo están coloreando ese presente, cómo están afectando, y de alguna manera como toda la vida, toda la autobiografía que está acompañándonos de manera inconsciente, pasiva diría Husserl, está coloreando este momento, ¿no? Eso fue la tesis de maestría. Se llama Autobiografía y Presente Vivo. Gabriel, con base a su gran experiencia como académico y escritor, aconseja a los estudiantes de filosofía hacer la tesis con pasión. Que les apasione profundamente, que no lo hagan como un trámite, que no escatimen, que no sean mezquinos, que se metan, que sean metódicos. Yo, como director de tesis de algunos chavos que tengo, lo que veo es que faltan muchas herramientas metodológicas. O sea, los chavos llegan y no saben escribir, no saben estructurar, no saben argumentar, no saben cómo proceder con las fuentes, ¿no? Pero creo que te tiene que interesar, que tiene que estar como un poco tu vida concernida en ese. Sigo el doctorado, y en el doctorado lo que hice fue como integrar herramientas fenomenológicas, descriptivas, con problemas de filosofía antigua. Y ahí sí, ya claramente todos los temas abstrusos de teorías de los todos y las partes, y empezaron a darme bastante flojera, ¿no? Empecé a entender que el mundo académico de la filosofía no me interesaba demasiado. La preocupación con respecto a las responsabilidades del filósofo con la comunidad está latente en el pensamiento de Gabriel. No me interesaba mucho la actitud que tenían los filósofos profesionales, el escaso compromiso con la comunidad. Me parece que la filosofía académica no está comprometida con la comunidad. Es decir, si uno piensa, a los que trabajamos en filosofía nos paga la comunidad, o a ustedes que los becan eventualmente, no sé si es el caso de ustedes, pues esos son los impuestos de la gente
que están sustentando que alguien se forme en filosofía, en algo tan inútil como la filosofía. Entonces me parece bastante importante que el filósofo esté comprometido con su comunidad, ¿no? Y muchas veces lo que yo he visto es que en filosofía lo que pasa es que la gran preocupación del filósofo es que le aceptaron un artículo en una revista indexada, ¿ves? Entonces es la preocupación más mezquina, más egoísta y más miserable que puede tener alguien. Un artículo que por otra parte van a leer 15 personas, que va a estar escrito prácticamente igual que todos los artículos, con abstract y keywords, y todos igual de pasteurizados como se escribe hoy en la filosofía anglosajona, con un sistema de citación. Entonces la filosofía es eso es horroroso, ¿no? Justo al año siguiente, después de concluir el doctorado, Gabriel empieza la aventura de la docencia en la máxima casa de estudios. Sus estrategias y programas son novedosos e innovadores. Y bueno, encontré como en filosofía antigua esta parte de esta vitalidad y este compromiso con la comunidad y esta filosofía como un modo de vida. Y por lo tanto en el doctorado lo que hice fue explorar un problema de filosofía antigua, que es un problema de ética y es un problema de filosofía del lenguaje, en cierto modo, que es el problema de qué sentido puede tener la ataraxia, la imperturbabilidad como una exhortación moral para nosotros, cuando básicamente es una exhortación negativa, ¿no? Y todo el lenguaje ético de esos filósofos es lo que no hay que tener, de lo que hay que desprenderse, ¿no? De las pasiones o lo que sea. Entonces yo siempre digo un poco en broma en mis clases con los alumnos de la UNAM, es como que a uno lo inviten a una fiesta y le digan, bueno, no va a haber reggaetón, maravilloso, eso ya es muy bueno, ¿no? Pero ¿qué sí va a haber, ¿no? ¿A qué me estás exhortando? ¿A qué me estás invitando? Y no es fácil entender eso, y eso dio lugar a muchos malentendidos en la historia de la filosofía. Es decir, a los estoicos los han leído terriblemente mal, justamente por ese problema del lenguaje, donde parece que todo es una cuestión como de represiva, de deshacimiento, pero no se comprende la positividad de esa exhortación, ¿no? Entonces fue una tesis que hizo un puente entre filosofía helenística y sobre todo desarrollar un instrumental fenomenológico con todos los problemas de método y de acceso al fenómeno, que son muy interesantes para mí en fenomenología, que permitiera describir la vivencia de la ataraxia positivamente. Era una apuesta difícil, ¿no? Porque por definición parece ser un poco inefable esa. Lo disfruté muchísimo, ¿no? Fue una tesis que me aportó mucho. Y bueno, cuando terminé esa tesis, lo que hice fue como tratar de poner en práctica. La tesis se llama, también tiene un nombre rarísimo, Serenidad, aproximaciones fenomenológicas a un antiguo afecto. Pero ahora va a salir publicado el libro, muy pronto este semestre, que es un poco más amable el título. Lo llaman Éticas de la Serenidad, la invitación helenística. Y es sobre estoicos, epicúreos y escépticos. A dar clases a los 24 años, en realidad. En la UNAM, al año siguiente de recibirme de doctor, creo que en 2012, por ahí, muy rápido. Muy rápido. Empecé muy tímidamente dando clases, que era mi tesis de doctorado, hecha clase. Actualmente, y desde hace un tiempo atrás, también hace talleres para no filósofos. Luego ya, hoy día lo que hago es una especie de taller filosófico donde exploramos las escuelas helenísticas, pero las exploramos con los ejercicios que esas escuelas trataban de hacer, ejercicios de autoafección o tecnologías del yo, como parte de su práctica ética, ¿no? Entonces a los chavos que toman mi curso, en general, lo aclaro en la primera sesión para que no haya malos entendidos, y durante las semanas quedan encomendados ejercicios de escritura. Si vemos a los estoicos, por ejemplo, lo que se llama las hipomnématas, que eran como lo que mantenía la memoria alineada con las máximas, con el modo de ver la vida estoico, que es muy contraintuitivo, ¿no? Con respecto a nuestro modo de vida contemporáneo. Y tienen que hacer esos ejercicios y es muy agradable porque es una experiencia bastante distinta a la facultad de filosofía, supongo, y los chavos de golpe sienten que sí ganan en serenidad de espíritu, en autonomía, en claridad. Eso es genial, eso prueba que esas filosofías funcionan muy bien, ¿no? No son patrimonio de un periodo histórico. El diagnóstico sobre por qué sufrimos sigue perfectamente vigente y sobre cómo sobrepujar el sufrimiento. Entonces, eso es aproximadamente como mi itinerario en filosofía. Mi práctica fundamental es budista. Sin embargo, estoicismo y budismo es casi lo mismo, ¿no? O sea, son increíblemente cercanos en diagnóstico, en herramientas, en propuesta, en psicología moral. El budismo trabaja un poco de otra manera. Bueno, y me parece a mí una práctica muy complementaria, que complementa muy bien la práctica estoica. Entonces, en ese sentido, para mí el eje de mi vida es el budismo y el estoicismo, ¿no? Y trato como de enseñar eso fuera de la
facultad de filosofía para no filósofos. En estoicismo doy talleres y budismo tengo mi grupo de meditación los sábados que yo dirijo y es lo que en budismo se llama la sangha, ¿no? La comunidad o el grupo de meditantes. Y eso es realmente central en mi vida, ¿no? Para mí es como el corazón de mi vida, ¿no? Soy como, me siento un poco un monje laico. No llevo vida monástica, ni celibato, ni nada de eso, pero sí siento que hay un propósito importante a compartir y a diseminar, ¿no? En las personas que me rodean. Y eso es aproximadamente mi trayecto, ¿no? El pensamiento filosófico para Gabriel debe ser pensado en un sentido cosmopolita. Como estoico que soy, me considero cosmopolita. Entonces no me importa mucho el tema, sinceramente. No porque seguro hay esa posibilidad, no hay duda de que la hay, con categorías de pensamiento y sobre todo desde la sensibilidad latinoamericana, pero no me interesa demasiado. Aunque seguramente es un tema interesante, a mí personalmente no me interesa la filosofía asiática, africana, latinoamericana, europea. Estoy seguro que es interesante, pero no me interesa, ¿no? Como no me interesa en literatura eso. Me puedo dar cuenta que hay como un tono anímico de la escritura mexicana, por ejemplo, de la novela mexicana o del cuento mexicano, que es muy distinto del cuento de la Europa Oriental. Ahí me interesa un poquito más, porque bueno, no es filosofía finalmente y la particularidad parece ser más importante tal vez, pero en el fondo tampoco me importa, o sea, no buscaría yo como escritor honrar un linaje latinoamericano, ¿no? o europeo. Buscaría escribir lo que me parece importante escribir, como me parece que hay que escribirlo. Por supuesto reconozco raíces, pero no me interesa como... Y de hecho me molesta bastante, ¿no? Cuando, no sé, dicen de esta mujer, ¿cómo se llama? La canadiense que ganó el Nobel, la nueva Chekhov. Eso me parece un gran error, ¿no? Y me parece un gran error en filosofía. Es decir, este A es un B, ¿no? En filosofía analítica pasa muchísimo eso. Y es como bastante torpe para mí, así de entender si esta propuesta es un falibilismo en sentido amplio o en sentido estrecho, o es lo que sea, un unismo así o así. Yo siempre digo que la filosofía analítica parece como un gran waffle donde ya está todo trazado el mapa y uno dice, bueno, le voy a poner chocolate a esta parte, ¿no? Porque no hay nada que hacer, el mapa está hecho y de algún modo todo el tiempo es discutir sobre un mapa hecho, no hay nadie que esté pensando realmente, en el sentido de Heidegger de pensar, ¿no? En un sentido más interesante, más propositivo, más creativo. Cada tanto hay tipos muy buenos en la filosofía analítica, pero son excepcionales. Wittgenstein obviamente no era un filósofo analítico, los odiaba con toda su alma, con buenas razones. Entonces también me parece que en literatura caer en esas cosas de honrar una tradición o ser un Chekhov o ser un Kafka o lo detesto, ¿no? O sea, hoy día para mí es desagradable ir a una librería porque el 90% es bastante malo, pero las contratapas, los textos son llenos de superlativos y donde buscan hacer relaciones. A mí no me importa eso, ¿no? Me parece mucho más interesante en eso es más filosófico tal vez, ¿no? Aunque bueno, también es opinable porque la filosofía últimamente piensa en lo singular y eso es interesante, pero quiero decir, no me importa mucho encuadrarme en un linaje, ¿no? Bueno, sí, los estoicos, puede ser, pero tengo con la suficiente ingenuidad para pensar que los estoicos son una respuesta universal al sufrimiento, igual que el budismo, ¿no? O lo que llamaríamos dharma, ¿no? No es sectario, ¿no? Es para todo el mundo y cualquiera lo puede hacer y cualquiera lo puede explorar y cualquiera puede como desde ahí trabajar. Sin duda, el tema educativo para Gabriel resulta un elemento indispensable para la formación del ser humano. Bueno, mi hijo tiene 4 años y yo, aunque tenga 4 años, cada tanto le digo en palabras griegas, en broma, así como Luciano Reserva y Pexairesis, ¿no? Y él no entiende nada, pero es para que se vaya familiarizando con el lenguaje, ¿no? Pero sí, para mí el tema educativo es fundamental, ¿no? Yo creo que en realidad nos educan muy mal en todo sentido, y ha sido una gran preocupación de grandes filósofos. A Rousseau le preocupó, a Kant, muy importante como preocupación filosófica, ¿no? La Bildung, lo que los alemanes llamaban la Bildung, la formación del carácter, que es una preocupación griega fundamentalmente, ¿no? O sea, la ética en el sentido griego es cómo puedo darme un carácter y qué carácter me voy a dar que va a sobrepujar mi temperamento natural, ¿no? En el sentido hipocrático, si soy un sanguíneo, bueno, o un flemático, un melancólico, un colérico. Entonces, por supuesto que esa idea para mí es muy importante y a mi hijo me gustaría educarlo dándole una Bildung, ¿no? O sea, que esta parte de estoicismo,
Él sabe que mi mujer y yo meditamos y tiene un loto envidiable, ¿no? Pues tiene 4 años, pero sí es parte de mí. Y me opongo, me parece horrible nuestra educación, francamente, ¿no? O sea, incluso en los buenos colegios la educación es bastante poco creativa. Yo sí tengo que recordar que aprendí en la escuela y en la secundaria, en la prepa. No fue interesante, ¿no? O sea, yo hubiera agradecido otro tipo de educación. Hay muchos datos tontos que tuve que aprender, que si Tegucigalpa es la capital de, etcétera, ¿no? Entonces justamente no me enseñaron a ser ciudadano. Hay muchas cosas que apreciaría que me hubieran enseñado. Hubiera apreciado que me enseñaran a manejar el dinero, por ejemplo, a ahorrar, a invertir, a cuidar. Nadie te enseña eso. Eso es parte de, no sé, fundamentos de agricultura elementales, sembrar, trabajar con plagas. Eso me parece muy importante. Hoy día está un poco de moda azoteas verdes, pero es importante. Sexualidad, ¿no? No nos enseñaron eso. Trompas de falopio, un esquemito. Eso no es educación sexual. Educación física, le llamaban educación física. Tenías que hacer abdominales y lagartijas, push-ups. Tampoco es educación física. Yo mi cuerpo lo eduqué con el kung fu, ¿no? Eso es educación física, ¿no? Meditación, aprender a controlar tus estados mentales, a observar tu mente, a entender tu mente. Todo eso no te lo dan, ¿no? Cocinar, ¿quién te enseña? Tu mamá, tu abuela. Yo aprendí solo a cocinar. Es decir, como que hay un conjunto de destrezas que son muy importantes para tu vida y para tu calidad de vida. O enseñar a amar, lo que hablábamos cuando veníamos para acá, ¿no? No te enseñan a amar. Esto es como la discusión griega si la virtud se enseña, ¿no? Pero se puede inducir, ¿no? O sea, por ejemplo, en budismo hay prácticas, meditaciones, que lo que hacen es como cultivar estados mentales virtuosos y funciona, claramente funciona, ¿no? O sea, si tú te aplicas en eso, empieza a ser parte de tu vida. Nadie te enseña eso. Bueno, le estoy apostando, de hecho, ¿no? O sea, lo estoy haciendo. No es que no entienda la fascinación de la filosofía. Yo estuve ahí, sé muy bien. Leí la crítica de la razón pura con gran fervor, leí a Hume con gran fervor, a Leibniz, ni que hablar. O sea, me encanta la filosofía especulativa. Pero después de cierta edad, me parece que pierde sentido, ¿no? A mí. O no tiene por lo menos la prioridad para mí. También su vida marital ha sido sujeta a una reflexión filosófica. Mi esposa, que no estamos casados, estamos en unión libre, es socióloga y está haciendo una formación en psicoanálisis. Sí. Ha sido consultora de organizaciones, etc. Ella es un gran objeto de práctica para mí. O sea, la relación de pareja, difícil como es un gran ejercicio, ¿no? De paciencia, de comprensión del otro, de empatía, de constancia, de todo lo que te espejea de tus broncas, de amor. Entonces, sí, para mí es un gran trabajo de meditación, no de práctica ética, el trabajo con ella, la relación con ella, ¿no? De conversación, de escucha atenta, todo eso es muy importante. Mi hijo también me ha hecho desarrollar paciencia. Yo era un hombre muy temperamental, bastante colérico, muy flamígero, digamos, ¿no? Y con un chiquito eso no funciona, ¿no? Lo puedes dañar mucho a él y te estás haciendo mucho daño a ti también. Entonces, claro que la familia o las relaciones muy íntimas son las personas con las que estás practicando realmente, ¿no? Actualmente, Gabriel tiene muchos proyectos dentro y fuera de las aulas. En la descripción de este video te dejamos más información al respecto. Muchos proyectos, tengo este sitio web que está ligado a la página del Facebook y toda esta cosa del estoicismo aplicado. Y eso tiene muchas posibilidades. Quiero ahora hacer un curso online, porque de España me han llegado como muchos mails que quieren tomar el curso. En lengua española es el único sitio que hay en el mundo. O sea, en lengua inglesa hay un lugar que se llama New Stoa y hay como 2 o 3 lugares estoicos que más o menos tratan de hacer algo parecido, pero a nivel de lengua, en lengua castellano no hay, ¿no? Entonces en España hay como mucha curiosidad, en Colombia. Entonces estoy como explorando hacer un curso online. Va a haber una app. O sea, como que con la tecnología me estoy llevando bastante bien. Y tengo algunas ideas interesantes así que todavía están como un poco en fase beta, que no quiero sacar. Ese es uno. Luego tengo proyectos personales, ¿no? Me gustaría mucho viajar a Asia y hacer un programa de entrenamiento budista serio. Yo he hecho ya retiros de silencio más o menos, pero hacer uno largo aliento, ¿no? Eso me gustaría mucho. Y me interesa mucho la medicina china. Me interesaría mucho estudiar
medicina china, acupuntura, todo eso, porque siento que complementa muy bien la práctica mental, ¿no? O sea, tú puedes estar echándole muchas ganas, pero si tenés, en términos chinos, no sé, el hígado recalentado, bueno, es un gran atajo meter 4 agujas para que puedas hacer tu práctica bien, ¿no? Entonces, eso me interesa mucho, me llama mucho la atención, la parte oriental, la manera de ver la vida oriental, que siento que no está muy lejos de la estoica o de la epicuria o de la escéptica, ¿no? Uno lee a Nagarjuna, un filósofo budista, y a Sexto Empírico, que además son contemporáneos, y es muy parecido a lo que están pensando, muy parecido, es extraordinario. Entonces, sí, esa es mi tirada, ¿no? Sí, básicamente, no es que abandoné la filosofía teórica, pero me dejó de interesar un poco, ¿no? Cada tanto leo sobre todo ensayo, ahora me interesa mucho más leer ensayos de Agamben o de Zizek, o Zizek, no sé cómo se dice, que un tratado filosófico así pesadísimo. No tengo paciencia ni tiempo siendo papá, no tengo tiempo para eso. Esto fue Gabriel Schutz en Detrás del Filósofo. Comenta qué filósofo te gustaría que invitemos al siguiente programa. No olvides suscribirte, dar like y compartir este video. ¡Hasta la próxima!